Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Trichuris trichiuria. Trichuris trichiuria es el agente causal de una enfermedad conocida como tricocefalosis. Trichuris trichiuria además es un geohelminto y tenemos que tener muy presente que un geohelminto es todo aquel parásito que tiene que estar en un suelo arenoso arcilloso para que pueda desarrollar su forma efectiva. Vamos a encontrar que las características de ese suelo arcilloso arenoso tienen que ser de una temperatura entre 10 a 31 grados con una humedad relativa del 50%. Y el huevo no larvado tiene que estar en este suelo entre 10 a 14 días para que desarrolle la larva y pueda hacer su forma infectiva. La epidemiología de este parásito es de distribución mundial. Principalmente va a haber cierta predilección en los niños y en aquellos con déficit de higiene. Las regiones con suelo húmedo y sombreado también son muy características para que puedan tener cierta incidencia estos parásitos. Las características de por sí ya son bastante notorias. Podemos observar que tiene en su tercio anterior una parte mucho más delgada a comparación de su otro tercio posterior. Además de que esta característica le va a dar el nombre también de gusano látigo. La hembra va a medir de 35 a 50 micras y su parte posterior va a tener una porción alargada y roma, en contraste con el macho que va a tener esta forma de espiral donde al final se va a encontrar la espícula copulatriz. Es importante mencionar que el esófago es de tipo musculoso y delgado, donde la parte superior del esófago se va a encontrar unas células conocidas como esticocitos. Esos esticocitos, si se unen, van a formar una estructura llamada esticosoma, las cuales son de mucha relevancia para poderlos distinguir de otros parásitos que se le pueden llegar a asimilar, como puede ser Trichinella spiralis. El huevo también de por sí es muy característico. Va a tener esta forma como de balón de fútbol americano o incluso de bolillo, dicen algunos autores. Esto se debe porque en sus partes laterales vamos a encontrar esos tapones mucosos que le van a dar esta apariencia. Vamos a tener dos tipos de huevos. El huevo no larvado, que va a ser la forma diagnóstica, donde va a iniciar el ciclo. Tiene que pasar 14 días en el suelo arcilloso, arenoso, con las características que ya mencioné, para que desarrolle la forma efectiva y se desarrolle una larva. A partir de este momento, ya es un huevo larvado y es el otro tipo de huevo que podemos encontrar. El huevo va a medir de 44 a 55 micras, cual sea que sea su estado, y va a tener un color pardo. El ciclo de por sí ya es bastante simple. El paciente infectado va a defecar eh, huevos no embrionados o huevos no larvados, donde estas heces a ras de suelo tienen que estar en el suelo arenoso arcilloso para que desarrolle en 14 días la larva, ¿ok? Y ya a partir de este momento se convierta en un huevo larvado y por ende en su forma efectiva. El paciente o el nuevo hospedero va a ingerir alimentos contaminados con estos huevos larvados y va a atravesar el esófago y el estómago. Una vez que llega a duodeno, se va a romper el huevo y va a soltar la larva. La larva en todo el trayecto de duodeno, yeyuno e ilio va a pasar por las tres fases. Va a pasar por L1, L2 y L3. Una vez que llegue a intestino grueso, ya se va a transformar en su fase adulta. Y en su fase adulta comienza la reproducción sexual, donde la hembra va a empezar a oviposicionar. En el momento en que oviposiciona los huevos no larvados, se completa el ciclo. El paciente defeca y otra vez se repite el ciclo. Los mecanismos patógenos aún siguen en estudio, pero ya hay por lo menos unos datos que nos pueden dar una idea de cómo se genera la patogenia. Vamos a tener que el daño está relacionado directamente con la cantidad de parásitos. Algo que vamos a ver más adelante es pues que una parasitosis masiva va a dar un prolapso rectal. Los químicos, si bien aún no se determina con exactitud cuál es el material de excreción o cuál es el nombre del material que va a excretar, se sabe que este material genera una reacción en el hospedero, mientras que el daño mecánico está dada por la penetración de la pared anterior a nivel de las criptas de Lieberkühn ubicadas, perdón, en el intestino grueso. Como esta penetración les genera unas microlesiones que sangran, Trichuris se encuentra con eritrocitos y como es un hematófago, puede llegar a consumir 0,005 mililitros de sangre por cada parásito. Repito, Trichuris se encuentra con eritrocitos y puede llegar a consumir 0,005 mililitros de sangre por cada Trichuris. La inmunidad es muy importante al momento de hablar de la patogenia, porque
Parte del cuadro clínico que si se llega a presentar está dada por esto. TH1 va a generar esta susceptibilidad a la infección por parte del hospedero. ¿Ok? Entonces, si TH1 tiene una respuesta exagerada, se va a presentar el cuadro clínico. Mientras que como en la mayoría de las infecciones parasitarias, TH2 genera este control, este equilibrio en las infecciones parasitarias, pues está encargada de la resistencia a dicha infección. Una vez dicho esto, podemos clasificar de dos maneras las manifestaciones clínicas. Las asintomáticas, que es cuando TH2 tiene una respuesta mayor a TH1, y una sintomática donde TH1 tiene una respuesta mayor a TH2. Si es sintomática, vamos a encontrar tenesmo, pujo, cólicos y diarrea. Estas dos, tenesmo y pujo, son muy importantes porque pueden llegar a generar prolapso rectal si se encuentra una parasitosis masiva. Entonces, el tenesmo es estas ganas constantes de querer defecar y no poder. Esto precisamente por el daño inflamatorio que está ocurriendo en el intestino grueso, que va a generar este aumento de peristaltismo que va a querer expulsar los parásitos. ¿Ok? Entonces, el pujo pues es a causa del tenesmo, y los cólicos también están en relación a esto que acabo de comentar. La diarrea no siempre se presenta, pero se puede llegar a ver principalmente en niños. Del mismo modo, en los niños se van a juntar cuadros que no se presentan en los adultos, como puede ser la anorexia, astenia, palidez, pérdida de peso y desnutrición. Estas manifestaciones clínicas van a generar un ciclo vicioso. ¿En qué sentido? La anorexia va a generar desnutrición y va a generar pérdida de peso. Entonces, si el niño no come, genera pérdida de peso y desnutrición. Y si genera desnutrición, puede ser susceptible a que no se elimine la parasitosis. Y es un ciclo vicioso, es un ciclo vicioso, aumenta la cantidad de parásitos presentes o se puede seguir infectando, porque pues recuerden que un huevo no puede pasar a su forma adulta si no está en un suelo arenoso arcilloso. Entonces el niño se puede seguir infectando cada vez más si tiene desnutrición, y además hay que sumarle si tiene mala higiene. Ahora, el prolapso rectal es la manifestación clínica más eh, destacable, destacada de esta enfermedad. Se produce principalmente por parasitosis masiva, ¿ok? Entonces, si hay parasitosis masiva, lo que va a generar es que va a haber un aumento de peristaltismo y por ende un aumento de cólicos y por ende tenesmo. Entonces, si hay tenesmo, generamos pujo, y ese pujo va a generar una mayor distensión de los músculos de la mucosa rectal y de los elevadores del ano, generando que el recto se prolapse, ¿ok? Entonces, como mencioné, son parasitosis masiva y podemos encontrar en el recto prolapsado adultos, como se pueden ver en estas imágenes. Entonces, si hay prolapso rectal y se observa los adultos, no hay duda que estamos hablando de una tricocefalosis. Ahora, el diagnóstico, si es asintomático, no se puede hacer de manera clínica, porque pues, ¿quién va a sospechar que tiene triquiuris en su organismo, verdad? Entonces, la única manera de diagnosticarlo, si es asintomático, es mediante un coproparasitoscópico. Ahora, la manera sintomática, pues tenemos que tener en cuenta de que si hay tenesmo, si hay pujo, si hay cólicos, ya estamos hablando de que tal vez hay una parasitosis masiva de Trichuris trichiuria. Y tenemos que, pues si estamos en una zona endémica, o por lo menos donde se presente este suelo característico de los coralimientos, pues no podemos descartar tan fácilmente que no se trate de de una enfermedad por Trichuris trichiuria. Ahora, si ya hay una parasitosis masiva, ya no se puede hacer nada, genera este prolapso rectal y se observan los adultos en el recto, pues no hay duda de que se trata de Trichuris trichiuria. Ahora, un dato que nos puede ayudar en las manifestaciones clínicas antes de un prolapso rectal es que si se presenta pujo, cólico, tenesmo y mandamos a hacer una citometría, vamos a encontrar eh, datos que nos pueden dar pues una alarma, ¿no? Principalmente va a haber un aumento de eosinófilos. También si analizamos la serie roja, podemos encontrar una anemia microcítica hipocrómica. Si ya hay una anemia microcítica hipocrómica, podemos deducir que ya se trata de una parasitosis masiva, porque Trichuris solo consume 0,005 mililitros de sangre. Ahora, para generar una anemia microcítica hipocrómica, estamos hablando que la cantidad de parásitos que ya hay en el interior del hospedero ya es considerable como para generar esta anemia. Ahora, el tratamiento de elección es mebendazol.
¿Se puede optar por el Albendazol por comodidad o por facilidad? Sí, sí se puede. Entonces se pueden dar estas dos. Nitazoxanida es un antiparasitario de amplio espectro que se puede utilizar. Aquí vamos a encontrar las dosis pediátricas y las dosis en adultos. Finalmente, la prevención es evitar la defecación a ras de suelo. Si se evita la defecación a ras de suelo, los huevos no pueden llegar a generar su forma infectiva y no puede seguir generando infección, infección, infección. La desinfección de los alimentos siempre se tiene que hacer. No importa si no estamos en un lugar donde el suelo no es arenoso, no es arcilloso, no hay una temperatura de 71 grados, siempre se debe hacer una desinfección. Pero con más razón se debe hacer si estamos en un lugar donde se presentan las características del suelo que ya estuve mencionando a lo largo de la presentación. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, no duden en hacérmela mediante la caja de comentarios o por Instagram, me encuentran como, como Agarma Conky, perdón. Y bueno, muchas gracias.